Muy buenas a todos, yo soy Leprox HD y os traigo un nuevo tutorial de Angular sobre cómo hacer uso de los Injection Tokens. Los Injection Tokens son una herramienta de Angular que nos permite declarar variables cuando no sabemos todavía qué valor van a tener. Es decir, es algo así como unas variables de entorno, pero que no sabemos qué valor puede tener. Podemos declarar qué llave va a usar en nuestra aplicación, podemos darle un nombre, pero su valor no se va a calcular hasta que se compile la aplicación. Según la documentación oficial, que es un poquito confusa, los Injection Tokens se usan cuando el tipo o el dato que estás inyectando, que ahora lo veréis cómo se inyecta y dónde se puede inyectar, básicamente en cualquier parte, que tenga que ser reificado. Es decir, que no tenga una representación al momento de compilar. Como veréis, esto es una explicación un poco confusa. O sea, si intentáis entenderlo a través de esta definición, no lo vais a entender. Básicamente lo que significa es que no tiene un valor hasta que queramos dárselo, es decir, al compilar. Si fuera, por ejemplo, que queremos setear una variable, por ejemplo, en main, podemos ponerle const environment igual a dep. Esto, por ejemplo, no sería un voy a ponerle emp para que no se llame igual. No sería un injection token. ¿Por qué? Porque sabemos su valor de antemano, estamos declarándolo directamente en el código. El caso de los injection tokens es cuando no sabemos su valor, o por ejemplo su valor va a venir de otra parte, de un servicio, de una API, de un microservicio, no importa. Entonces, ¿cómo declaramos el injection token? Primero tenemos que declararlo como si fuera una variable, pero con injection token en un archivo. Yo, por ejemplo, creo tokens.ts y lo exporto con export const y lo voy a llamar environment. Yo aconsejo que sea un nombre de variable único y en mayúsculas, o en mayúsculas y que acabe en key, por ejemplo, como queráis. Yo lo voy a llamar environment. Y hacemos new injection token, instanciamos esta clase que viene de Angular Core, le damos el tipo que queramos darle, que va a tener en la aplicación. Por ejemplo, en mi caso va a ser un string, y lo iniciamos como si fuera una función con paréntesis, y tenemos que obligatoriamente ponerle un parámetro de string porque lo hemos declarado como string. ¿Qué valor le tenemos que dar? Según la definición no está muy claro. Es decir, según la documentación es que es una descripción para este token que solo se usa para propósitos de debugging, y que idealmente tendría que ser único, pero que no es necesario. Es decir, le da exactamente igual lo que le pongas mientras sea único. Así que realmente le podemos poner lo que queramos. Yo le voy a poner el mismo nombre que como se llama esta variable. Realmente lo que va dentro no importa siempre y cuando sea único. Eso es lo único importante. Entonces aquí lo tenemos declarado y ahora tenemos que importarlo en el array de providers de la app module, que es nuestro módulo principal. Nos vamos a providers, abrimos un objeto y le decimos provide, importamos el token que viene del archivo tokens, y aquí podemos pasarle varias cosas. Tenemos varios use, que es como le pasamos valores. Normalmente, como es environment, en este caso, pues sería useValue, ya que sería un valor primitivo, por ejemplo, dep o prod, por ejemplo. Ahora os enseñaré cómo usar una función para calcular ese valor, que es normalmente lo que se hace. Es el propósito ideal para los injection tokens, porque si lo usamos tal cual está así, es lo mismo que he hecho antes, hacer un const environment igual a dep y ya está.
Es lo mismo que hacer un JSON. Digamos que pierde el propósito hacerlo de esta manera. Entonces, podemos inyectarlo en cualquier parte, en un servicio, en un componente, directiva, cualquier parte, siempre y cuando esté dentro de este app module. Yo lo voy a importar en app component. Hay que importar inject desde Angular Core. Y en el constructor, si no existe, pues lo añadimos. Y dentro, pues tenemos que hacer uso de inject. Y aquí entre paréntesis ponemos el token, que como veis aquí nos pide el token. Entonces importamos el environment, que es el token, y lo declaramos. Tenemos private environment de tipo string. Como veis, el tipo no se deduce cuando se usa inject, así que hay que declararlo. Y en vez de private lo voy a poner como public para que pueda incrustarlo en el HTML, para que lo veáis qué es lo que se compila y qué es lo que se ve realmente. Entonces aquí simplemente pongo environment y aquí vemos el resultado del valor de este token, que una vez compilado o instanciado, digamos, en el módulo, ya no se puede cambiar y siempre tendrá este valor. Si quisiéramos cambiarlo, habría que declararlo como un behavior subject o un observable, y entonces bueno, habría que coger el valor, hacerle un next y se podría hacer, pero no es el propósito de usar injection tokens. El propósito es darle un valor que no se sabe al principio y ya está, que no se toque, como puede ser una URL de una API, de un entorno, de una llave de API secreta que sea secreta y no se pueda saber de otra manera. Básicamente cuando queremos inyectar cosas externas a nuestra aplicación. Entonces, yo normalmente lo que hago es ponerle también el decorador optional. ¿Por qué? Porque si este token no existe, nos va a dar error y nos va a petar la compilación. Entonces, si es una variable que no es 100% requerida por la aplicación, normalmente le ponemos optional para que simplemente, si no existe, environment será null. Si no lo encuentra, será null. Si sabéis al 100% que este token es requerido y tiene que existir sí o sí, pues lo quitáis, simplemente. Y ahora veremos cómo hacer el propósito ideal para los injection tokens, que es calcular un valor, yo que sé, en base a un entorno, a un JSON, lo que sea. Normalmente, esto se hace con un use factory. Como veis, tenemos otros métodos, que es use class, por ejemplo, en el caso de que el injection token en vez de un string sea una clase. Por ejemplo, cuando quieres cambiar el comportamiento por defecto de un componente de Angular Material, por ejemplo, ahí se suele usar, por ejemplo. Entonces, useExisting es cuando esa clase ya se ha creado. Es decir, useClass es para indicarle qué clase se quiere usar, y Angular ya creará una instancia de esa clase. useExisting es cuando ya tienes esa instancia y solo la quieres usar para darle ese valor al token. Que, como digo, estos de aquí no los voy a tratar en este vídeo, ya que depende de la implementación que vayáis a usar. Y es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es useClass o useExisting y pasarle la clase que vais a usar. Entonces estará disponible a través del token de environment, o sea, a través de esta variable que hemos inyectado. Muy sencillo. El caso complejo es cuando queremos usar un factory, un use factory, que aquí lo que tenemos que indicarle es una función que se va a ejecutar, y el resultado de esa función será lo que se pondrá dentro de esta variable. Por ejemplo, exporto una función que me va a calcular el entorno en el que estoy ahora, pero voy a convertirlo de un booleano a un texto, a dep. Si por ejemplo es true, será producción, y si es false será development, por ejemplo, desarrollo. Pues declaro la función, hay que exportarla, eso es importante, y lo llamaré getEnvironment. Me falta aquí, no, perdón, export función, vale.
Y aquí pondré prod igual a environment, que esto viene de este archivo de environment, que si creáis un proyecto de nuevo de Angular ya se os crea automáticamente. Y también viene con producción. Entonces lo que yo quiero es que si es producción me devuelva prod, y si no es producción me devuelva dev. Y para usar esta calculación con la función, simplemente ponemos get environment, la función que queremos usar. Después también tenemos otra forma de hacer este import, que es cuando por ejemplo queremos pasarle un parámetro que viene del propio Angular. Por ejemplo, queremos pasarle un servicio, por ejemplo, un ejemplo fácil. Creo un servicio que simplemente me va a hacer este cálculo de booleano a dev o prod. Pongo environment service simplemente. Vale, aquí lo tenemos. Calculate environment. Esto tendrá un parámetro booleano. Y copio el código que había hecho antes de aquí. Esto lo quito, esto también. Esto de momento lo comento para que no me dé errores. Ahora lo pondremos de nuevo. Vale, entonces bueno, no hace falta este prod porque ya viene importado desde environment, así que no hace falta. Vale, esto con provided ya se inyecta en el app module, no hace falta que nos preocupemos. Volvemos a descomentar esto y lo que hacemos es pasarle como devs el servicio. Eso es un array de requerimientos que requiere esta función, que se pasarán como parámetros de la función. Entonces nosotros requerimos el environment service, vale, y en use factory lo que haremos es crear una función. Aquí vamos a crear otra función, es decir, vamos a crear una función que acceda a ese servicio que estamos importando aquí, y luego ese servicio nos va a computar el resultado. Entonces aquí simplemente llamo get environment, que como parámetro tendrá el servicio, es decir, de forma inyectada. Lo declaramos con environment service y devolvemos environment service, venga, punto calculate environment. Entonces pasamos aquí get environment, sí, importante que sea sin paréntesis, ya que si no se ejecutaría esta función y no queremos que se ejecute al momento de ejecutarse, sino cuando se compile el Angular. Había otra cosa. Ah, sí, el multi. Si queréis que haya varios tokens, podéis poner multi-true. No se suele usar. Es básicamente para que este environment venga en forma de array. Si tenemos varios, vendría un array en vez de un solo elemento simplemente. Pero ya os digo, esto, el multi no se suele usar con injection tokens. Y eso es todo. Como veis aquí, o sea, intento explicaros el flujo. Es básicamente, en resumen, importo el token de environment, le paso esta función con esta dependencia. Podemos tener más dependencias, podemos aquí poner otra dependencia. Simplemente aquí le añadimos esta dependencia como siguiente parámetro, ¿de acuerdo? Entonces en esta función de getEnvironment inyectamos esta dependencia y devolvemos esta función que es de la dependencia, que en este caso es un servicio. Y el servicio, pues según
en la variable de entorno que se encuentra ahora mismo, que no tiene por qué saber la aplicación, aquí se calcula. Por ejemplo, aquí podríamos tener una función asíncrona que vaya a buscar, yo que sé, un dato de la API, de configuración, lo que sea. Y entonces devolveríamos ese valor y ese token ya tendría ese valor en toda nuestra aplicación. Como os digo, este inject de environment estaría disponible en todos los sitios. Mientras esté dentro de app module estaría disponible en todos sitios. Y esto sería todo. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pues me lo ponéis en los comentarios. Suscribiros para más vídeos y nos vemos en el próximo tutorial de Angular. Un saludo y adiós.